Saludamos respetuosamente a nuestro rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, doctor Alberto Quintero. Saludamos a nuestro vicerrector de área, doctor Gustavo Jaime, a la profesora Ángela Rendo, nuestra jefa de programa en Ciencias Jurídicas, a la doctora Mariela Raimundo, jefa de su proyecto de Derecho, y a nuestro querido facilitador de su proyecto Proyección Institucional de cuarto año de Derecho, doctor Reinaldo Mujica. Nos ocupa en esta ocasión a mi compañera Yolimar Escalona, a la compañera María Jiménez y a quien les habla, Lilia Mendoza, un análisis científico enmarcado en los factores fenomenológicos que influyen en el ejercicio del abogado ante la pandemia COVID-19. Como sabemos, desde el año 2019 y específicamente en Venezuela a partir de marzo del año 2020 aparecieron los primeros casos confirmados de COVID-19. Estos primeros meses del año 2020 tuvieron una implicación directa en toda la población, en toda la comunidad de profesionales en distintas áreas, no escapando de ellos los abogados y abogadas de esta república. Por tanto, nos ocupa identificar cómo este profesional en la defensa jurídica, que se tiene que desenvolver en procesos judiciales y administrativos, pero también tiene que asesorar en tiempos radicales o en tiempos de confinamiento y a su vez trabajar en tiempos de flexibilización. Por tanto, buscamos comprender desde la fenomenología la realidad que viven los abogados y abogadas del Estado Lara como Estado perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela ante la pandemia COVID-19. Este estudio lo hemos realizado entre marzo y mayo del año 2021 y este análisis crítico está centrado en dar respuesta a dos interrogantes fundamentales. La primera interrogante: ¿cuáles son los efectos colaterales, los efectos socioeconómicos que genera la pandemia COVID-19 en los abogados y abogadas en el Estado Lara? La segunda interrogante que pretendemos dar respuesta con la presente investigación, que es un análisis científico, explicar y analizar por qué los abogados y abogadas del Estado Lara se ven impresionados psicológicamente por la pandemia COVID-19 en todas las medidas de confinamiento. Entendiendo el confinamiento, en Venezuela se dan dos modalidades: la modalidad de flexibilización y la modalidad de radicalización o confinamiento. Todo esto ha conllevado a un cambio cultural, a un cambio de forma en el accionar en cuanto a el modo, al trabajo. Ya no es asesorías directas, ya no se trata de asistir a citas, a audiencias, sino que el trabajo se hace bastante utilizando el portátil, utilizando el teléfono, utilizando las técnicas de información y comunicación, lo que implica una afectación directa en el accionar de los abogados y abogadas. Para desarrollar todo el trabajo metodológico, a continuación nuestra compañera María Jiménez dará el sustento en el marco que permite entender todo lo que hemos desarrollado en esta propuesta, en este trabajo de investigación que nos lleva y que nos ocupa en esta ocasión. Siguiendo el orden de ideas de lo que menciona mi compañera Lilia Mendoza, el autor Atienza Rodríguez en el año 2003 señala que la figura del abogado ha presentado diferentes vicisitudes a lo largo del tiempo. Es por ello que este trabajo se centra en ello, debido a que sus funciones resultan heterogéneas frente a la sociedad. Los abogados de hoy en día pueden ejercer un sinfín de tareas profesionales, como dirimir o mediar o resolver conflictos, ejercer el derecho de defensa de un condenado, asesoramiento empresarial, personal, entre un sinfín de tareas diversas. Un abogado interviene en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales, en la función pública, en la magistratura, en la enseñanza y en la investigación. También se encarga de defender los intereses personales de una de las partes en el litigio.
Una de las actividades más importantes del abogado es que debe destacarse en su asesoramiento y en la correcta redacción de documentos y contratos, ya que gracias a ello se evitará más adelante problemas judiciales o sociales. Tanta es la importancia del abogado que en la mayoría de los procedimientos judiciales es obligatorio comparecer ante los tribunales asistido o defendido por el abogado en calidad de director jurídico. La pandemia por COVID ha generado un impacto psicológico en el profesional del derecho, debido a que las medidas sanitarias adoptadas para evitar los contagios interfiere en el normal desarrollo de sus labores. En cuanto a la práctica real de la abogacía, en la actualidad, el gobierno ha tomado medidas para adaptarnos a esta pandemia. En la semana de cuarentena radical, los trámites serán meramente virtuales y en las semanas flexibles serán realizados de manera presencial, pero con todas las medidas de bioseguridad. A pesar de ello, los abogados encuestados nos han dicho que genera un poco de problemas, debido a que hay alta cantidad de abogados ejerciendo su profesión y introduciendo documentos, gestionando, entre otros. El mayor impacto que trajo la pandemia en el mercado laboral del abogado es que la mayoría de los casos deben ser resueltos por la administración pública. Este método de cuarentena que nos afecta a todos genera retrasos en los procedimientos. También genera crisis en la parte económica del profesional y diferentes inquietudes en cuanto al escenario laboral. En cuanto al marco metodológico de este análisis científico, se adopta una investigación cualitativa, en donde Martín en el año 2015, en su página 66, reafirma aquellas todas realidades, comportamientos y manifestaciones que tiene o que adopta el ser humano. Es por ello que ante este tipo de investigación también se adopta una matriz epistémica fenomenológica. Inclusive, Leal en el año 2011 reseña todas aquellas vivencias que tiene la gente en cuanto a este tipo de situaciones u adversidades. En relación a esta investigación, la población que se tomó fueron 3 abogados, de las cuales uno fue una dama y 2 fueron caballeros. Ellos fueron egresados desde hace 5 hasta 14 años de experiencia en las universidades públicas y privadas, en la que tenemos la Yacambú, inclusive la UNIE. En relación a la recolección de la información, se utilizó una entrevista semiestructurada. Y la entrevista semiestructurada que se utilizó viene siendo la técnica. Y como método se utiliza el de Spielbergen, que en el año 1975 abarca 5 fases. La primera es la descripción del fenómeno, la segunda es la búsqueda de múltiples perspectivas, la tercera es la búsqueda de la esencia y la estructura. Como cuarta, tiene la constitución de la significación y como quinta, la interpretación del fenómeno. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojaron este análisis científico? De acuerdo a la narrativa que tenemos o a las preguntas formuladas, fueron 2 de ellas. La primera arrojó 4 categorías, entre las que tenemos el clima emocional del abogado, tenemos el éxodo, también tenemos las necesidades, tenemos los jóvenes heroicos. Estas fueron una de las interrogantes que fue de una manera la respuesta en base a esas 2 preguntas que se dieron al inicio de la introducción del presente proyecto. A manera de conclusión, esta investigación no prevé una conclusión como tal, pero sí un análisis, una reflexión para toda la colectividad. Y es que a los abogados se les ha hecho muy difícil el poder solventar una serie de conflictos o de dirimir los casos, puesto que las notarías, los registros y los tribunales han dado citas de manera online para dar pie a la respuesta que estos necesitan. Inclusive se ha generado mucho lo que es el éxodo de los abogados en irse a otros países para poder mejorar su vida económica e inclusive social. Sé que este es un tema que abarca mucho contenido y que muchos abogados hubiesen querido estar en dicha entrevista para de una manera hablar y hacer sentir lo que ellos presentan ante esta situación. Pero para nadie es un secreto que es una pandemia que estamos viviendo aquí en Venezuela y que ha traído muchos estragos. Pero lo que sí es que todos debemos prevalecer por la vida
y en pro de todas esas personas que de una u otra manera necesitan de nuestro apoyo y colaboración.